Bienvenidos a la clase de hematología. Soy Gonzalo Beso y voy a presentaros la materia que vamos a desarrollar tanto en primera como en segunda vuelta, de manera que tengamos claro lo que se pretende conseguir con cada una de ellas. La primera vuelta va a ser fundamentalmente conceptual y teórica. Conceptos y teoría que son absolutamente imprescindibles para desarrollar lo que actualmente es el examen MIR en forma de caso clínico en su mayoría de preguntas. Sin estos conceptos el desarrollo de casos clínicos se complica y por eso la primera vuelta va a basarse en estos conceptos, en esta teoría, y la segunda vuelta será la aplicación de los mismos en forma de caso clínico. Advertir de que en la primera vuelta hay un tema que es el de los linfomas no hodgkinianos, que por su enorme importancia en el examen y su extensión vamos a dividir entre primera y segunda vuelta, de tal manera que la primera vuelta va a dedicar la información fundamentalmente a aquellos aspectos más generales, más sencillos de entender, y la segunda vuelta pretenderá incluir todos los linfomas no hodgkinianos que unir preguntas desde el punto fundamentalmente anatomopatológico. De los tres grandes grupos de materia de la asignatura, anemias, oncología y hemostasia, las anemias se entiende que es el grupo más fácil de la asignatura. No vamos a hacer por eso una introducción conceptual amplia al tema, mientras que en la oncología, que suele ser el punto más conflictivo, iremos haciendo introducciones conceptuales para abordar cada uno de los temas. Para la parte final, que será la hemostasia, anticipar que fundamentalmente los dos temas fundamentales del examen van a ser las trombocitopenias y la terapia anticoagulante. Si empezamos ya con la primera parte, con las anemias, pues es obvio que la primera información que tenemos de un paciente anémico será su parte clínica, la parte que aporta el paciente en cuanto a historia clínica, en cuanto a exploración física y por supuesto el hemograma a través del cual nos enteramos que hay una anemia. Vamos a empezar recordando los factores del hemograma que nos permiten calificar el tipo de anemia del paciente. En el orden que vamos a ver las preguntas van a ser los reticulocitos sanguíneos, el tamaño del hematíe y su forma cuando ésta es anormal. En primer lugar, estamos en la pregunta número 1, vamos a ver qué son y para qué sirven los reticulocitos. Los reticulocitos son células rojas que acaban de salir de médula ósea sangre periférica, que se transforman en 1 o 3 días en hematíes definitivos y que por tanto nos informan del grado de función de la médula ósea respecto a la eritropoiesis. Por lo tanto, con ese concepto podemos entender que podemos calificar las anemias como el esquema muestra en dos grandes grupos. Aquellas situaciones donde hay aumento reticulocitario, denominadas anemias regenerativas, y la segunda situación cuando no están elevados los reticulocitos, anemias no regenerativas. Para hacer esta clasificación es evidente que debemos tener una referencia de lo que es normal. La información de los reticulocitos se puede aportar en forma de porcentaje sobre el total de glóbulos rojos sanguíneos, siendo entonces lo normal entre 1 y 2%, o bien en concentración, como el resto de células sanguíneas, siendo los límites aproximados 40.000 y 90.000 por milímetro cúbico o microlitro. Según esto calificamos ya a la anemia regenerativa o no regenerativa. Como dice la pregunta número 1, la anemia regenerativa de esa respuesta tendrá que ser la hemorragia aguda, que es la situación clínica más frecuente en cuanto a elevación reticulocitaria. Pero hay que recordar que en el MIR la situación en la que primero hay que pensar con reticulocitos elevados son los procesos hemolíticos, porque son mucho más preguntados que las hemorragias agudas. El segundo subgrupo, las anemias no regenerativas, también tienen una doble subdivisión. Por una parte están enfermedades medulares donde fracasa la eritropoiesis, prototipo de esta será la aplasia medular, y luego aquellas patologías carenciales en las que la falta de algún componente para la eritropoiesis hace que la médula no regenere. La deficiencia de hierro, de fólico, de vitamina B12, entendiendo que en las situaciones en las que se aporta ese tratamiento, los reticulocitos se elevarán. La primera respuesta al tratamiento correcto de un trastorno carencial. El segundo parámetro que vamos a valorar va a ser el tamaño del hematíe. El tamaño medio es entre 80 y 100 centolitros. La pregunta número 2 nos recuerda qué anemias son o pueden ser microcíticas. Recordar qué anemias son microcíticas es sencillo observando este esquema en el que se demuestra que un hematíe es simplemente una bolsa rellena de hemoglobina y que por tanto
hay dos métodos para producir microcitosis, dos mecanismos. El primero de ellos será la reducción de superficie, la reducción de la membrana, cosa que hace la esferocitosis hereditaria, y el segundo mecanismo, que es el habitual, sería la reducción de la cantidad de hemoglobina. Este mecanismo se puede generar a expensas de fallos en cada uno de los constituyentes de esta molécula. Alteraciones en el hierro, alteraciones en la protoporfirina eritrocitaria, alteraciones en las cadenas de globina. Las alteraciones en el hierro son fundamentalmente la ferropenia, anemia que siempre es microcítica, y la segunda de ellas la anemia de enfermedad crónica, anemia que habitualmente es normocítica, pero puede ser microcítica. En cuanto al segundo fallo de la hemoglobina, que sería la disminución de síntesis de protoporfirina eritrocitaria, nos daría lugar a un grupo de anemias de menor interés en el MIR, que son las anemias sideroblásticas. Con las anemias sideroblásticas hay que advertir que el tamaño del hematíe puede variar, de manera que hay anemias sideroblásticas que son microcíticas, por eso están incluidas en este esquema, pero hay anemias sideroblásticas que no lo son. De hecho, algunas formas de anemias sideroblásticas están incluidas, como ya veremos, en el subgrupo de síndromes mielodisplásicos. Y ahí, como norma general, la anemia será normo o ligeramente macrocítica. Y, por finalizar el esquema, la reducción de síntesis de cadenas de globina, tendríamos las talasemias, que pueden llegar a ser, como se ve en el esquema, las anemias más microcíticas de todas. Se advertirá que la reducción de la cantidad de hemoglobina del hematíe generará una anemia que puede ser hipocroma, puesto que está quitando colorante a la célula, pero que la reducción de superficie lo que va a hacer es concentrar la hemoglobina en su interior, y por eso, como dice la pregunta número 3, nos vamos a encontrar que la esferocitosis se caracteriza por poder producir hematíes muy pequeños, pero con gran cantidad de hemoglobina, un aumento en la CH-CM. En cuanto a las anemias que son hormocíticas, vamos a construir un esquema, puesto que parece lógico que aquellas anemias que son microcíticas, que ya conocemos, formen el esquema previo, y ahora vamos a ver enseguida el esquema de las anemias macrocíticas, y por tanto, por deducción lógica, las anemias que no sean ni micro ni macro tendrán que constituir el esquema de las normocíticas. La pregunta número 4 nos recuerda cuál es la anemia normocítica más frecuente de todas, que será la anemia de enfermedad o de trastornos crónicos, que es la segunda causa de anemia microcítica, la primera es la ferropenia, y la primera la anemia normocítica. Vamos entonces al esquema de las anemias que son macrocíticas con la pregunta número 5. El esquema de las anemias macrocíticas es más sencillo que el de las micro, porque realmente existen dos grandes grupos: las anemias que son megaloblásticas y las que no son megaloblásticas. Luego entonces habría que advertir que los conceptos de macrocitosis y megaloblastosis no son sinónimos. ¿Qué entendemos por macrocitosis? Pues simplemente el aumento del VCM del hematíe, el aumento del tamaño de la célula sanguínea. Por megaloblastosis lo que se entiende, entre otras cosas, es un aumento del tamaño de los precursores de la médula ósea. Luego hay anemias que son macrocíticas y no son megaloblásticas. El grupo más interesante de anemias macrocíticas de cara al MIR va a ser el de las megaloblásticas, que, como luego veremos, pueden ser motivados por deficiencia de ácido fólico o por deficiencia de cobalamina. El segundo subgrupo, el de las anemias que son macrocíticas pero no son megaloblásticas, estaría constituido por enfermedades de la médula ósea, entre las que destaca fundamentalmente los síndromes mielodisplásicos, y enfermedades no hematológicas, que cuando tienen anemia, esta puede ser macrocítica. Así sucede especialmente en el hipotiroidismo, que ha preguntado en el MIR, como anemia macrocítica no megaloblástica, y frecuentemente en las hepatopatías, porque hay que recordar que la causa más frecuente de macrocitosis eritrocitaria va a ser el alcohol. Respecto al tercer parámetro que ofrece el hemograma para definir el tipo anemia del paciente, las anomalías morfológicas del hematíe, pues hay que recordar que la mayor parte de ellas no son patognomónicas, pero sí son suficientemente características como para que, si aparece en una pregunta del MIR, consideremos como más probable un diagnóstico. Así sucede, por ejemplo, que los hematíes en forma de lágrima o dacriocitos son característicos de la mieloptisis, pregunta 6. Que los esquistocitos o hematíes fragmentados serán característicos de la lisis traumática, pregunta 7. Con la pregunta 8 nos encontramos ante un breve caso clínico
en el que aparecen en el frotis dianocitos. Si quisiésemos responder esta pregunta a través de esta información, nos encontraríamos con el problema de que los dianocitos son característicos de las talasemias, respuesta 1, de las hemoglobinopatías, respuestas 2 y 4, de las hepatopatías, respuesta 3, con lo cual, en forma práctica, estamos regresando al concepto teórico de que una anomalía morfológica eritrocitaria puede ser compartida por más de un proceso hematológico. Pero como la información del hemograma aparece un VCM de gran tamaño, macrocitosis, la respuesta lógicamente será la número 3, hepatopatía. Y con la pregunta 9 nos encontramos con el llamado rubor eritrocitario o apilamiento de Matías en monedas, que sin ser patógenos característico del mieloma.